Muy bien, les prometimos charlar con Raúl Gustavo Ferreira. Es abogado especialista en temas constitucionales, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, pero más allá de eso, con muchos libros escritos sobre el tema. Yo les decía, participó de esa comisión que se había formado durante el gobierno de Alberto Fernández para pensar reformas a la justicia en los inicios del gobierno, cuando era una propuesta muy seria. Después pasaron cosas, como en muchos otros momentos y gobiernos, y Raúl Gustavo Ferreira siempre tuvo entre ceja y ceja la idea de que la Corte Suprema de Justicia necesitaba ser revisada en su conformación, en su constitución, tanto en cantidad de números como en especialidades, etcétera. No es el punto de la nota, pero sí tratar de analizar con él, por la especialidad y la experiencia que tiene, estas informaciones o esta actitud de la Corte Suprema de las últimas horas. Dos cosas, yo diría, primero, una suerte de verborragia de acordadas, es decir, tomando muchas decisiones en el último tiempo, como apurándose. Una Corte que hace del manejo de los tiempos un hecho político sin dudas, pero por sobre todas las cosas, esta acordada en la que elaboraron un sistema para convocar rápidamente con jueces, cuando se vaya Maqueda y queden tres ministros de la Corte, y de alguna manera marcarle la cancha o bloquear el intento muy cercano. Ayer Mariano Cunio Libarona, ministro de Justicia, casi que lo confiesa, del gobierno de tratar de meter por decreto en comisión a 2 integrantes de la Corte y conformar los 5 integrantes que la Corte tiene en su conformación original. Raúl Gustavo Ferreira, ¿cómo anda? Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo, saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo está? Hola Pablo, un gusto conversar con ustedes. Para nosotros también. Un poco de devolución de mi portavoz. Bueno, ahora vamos a ver si podemos modificar el eco. Perdón por lo extenso de la presentación, no quería perder tiempo en la charla respecto del contexto. Preguntarte directamente, Raúl, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que está viendo en la Corte y en esta decisión de encontrar este sistema, de sugerir un sistema a partir de una acordada respecto de cómo completar los integrantes? En primer lugar, no, el sol sale todas las mañanas y por eso no vamos a cambiar el hecho de la naturaleza de que el sol aparece. Entonces uno podría decir, bueno, nosotros tenemos una Corte Suprema desde el siglo XIX, ¿por qué la vamos a cambiar? Sin embargo, han pasado más de un siglo y medio de labor institucional del tribunal y hay que hacer cambios, porque prácticamente no se ha realizado ningún cambio sobre la Corte ni en los últimos 150 años ni en los últimos 40. Uh-huh. Me refiero concretamente a los mecanismos de integración, de composición y sobre todo al procedimiento. Y lo que la acordada, que se estaba comentando recién en la introducción, que te agradezco, tiene que ver precisamente con esto, con el funcionamiento de la Corte Suprema. Para que la audiencia sepa, la Corte Suprema, a diferencia de otras Cortes Supremas del mundo, no tiene establecido en la Constitución el número de miembros. Eso se establece por una ley del Congreso, o sea que no está en la Constitución, se delega a los mecanismos ordinarios. Y tampoco nuestra Constitución tiene algún mecanismo razonable de funcionamiento para la Corte y tampoco tiene cómo se van a adoptar las decisiones de la Corte Suprema. Solamente la Constitución dice que los jueces administrarán justicia bien y legalmente. Es todo lo que hay. Uh-huh. Bueno, ahora ¿qué sucede? La Corte hoy tiene 4 miembros. Hasta el 29 de diciembre, que va a tomar su jubilación Juan Carlos Maqueda. Sí. A partir de ahí queda integrada con 3. Y hay una ley del año 2006 que dice que la Corte estará integrada por 5 miembros y que las decisiones deben ser adoptadas por mayoría absoluta. Es decir, mayoría absoluta es la mayoría de los 5, no mayoría de los que están. Sí, es muy buena, muy buena la pregunta, porque la ley esta que estamos hablando, que es del año 2006, no establece esta relación entre 5 y 3. Ajá. Pareciera que sí, que la persona que redactó esa ley en el año 2006 pensó que estaba razonablemente la Corte iba a quedar para siempre en 5. De todas maneras, en cualquier escenario, la acordada que se dictó tiene que ver con esto. O sea, la persona que redactó
la acordada y que firmaron los 3 ministros de la Corte y uno en disidencia, tienen en claro que la Corte Suprema está integrada por 5 miembros, las decisiones se toman por mayoría absoluta, y si bien fui siempre muy malo en matemáticas, es 3. Sí. Bien. Podría haber otra interpretación de decir que bueno, que son 3 y mayoría absoluta es 2, porque hay una propia acordada de la Corte Suprema del año pasado que dijo que para cuestiones administrativas, que había generado mucho revuelo esa acordada, bastaba el voto de 2 miembros. Pero no quisiera confundir a la audiencia y digamos que el día 30 de diciembre, que no sé si será hábil, pero hábil judicial, o durante la feria del mes de enero, o más concretamente a partir del primer día hábil en febrero, la Corte va a estar integrada por 3 jueces. Bien. A ver, Raúl, evidentemente tanto la Corte como el Gobierno, en sus distintos argumentos, y acá siempre hay una mirada política también del tema, que desde ya no te falta, por lo que nos conocemos y por lo que hemos conversado muchas veces, tanto la Corte como el Gobierno reconocen que tiene que haber más jueces, porque el Gobierno parece estar esperando que efectivamente, que termine la actividad en el Congreso, para argumentar que como tiene que haber, como se tiene que conformar mayoría con 3, está en condiciones de, en comisión, convocar por decreto a 2 jueces de la Corte. Y la Corte, previendo eso, no tengo ninguna duda que la Corte sabe que el Gobierno está a punto de hacerlo o estaba a punto de hacerlo, parece sacar una acordada como diciendo, no, bloqueen, eso no es un argumento válido, el que el Gobierno va a esgrimir para meter al hijo y a Mansilla por decreto. A ver si vos hacés la misma interpretación, es decir, que la Corte le está mandando un mensaje y casi marcándole una línea al Gobierno. Es que se está cerrando el escenario. Si bien el público se renueva, yo lo que quiero recordar es lo siguiente. En el año 2020, yo le presenté a Alberto Fernández la necesidad de discutir el aumento de 9 jueces de la Corte, a 9. Y posteriormente, unos meses después de presentar esta propuesta a Alberto Fernández, que fui invitado por el Pleno del Senado, en el Senado cambié parcialmente mi idea y dije que 9 no era suficiente, sino que sería razonable llevarlo a 15. ¿Por qué pasé de 9 a 15? Porque 9 era el número histórico de la Corte Suprema en 1853. Cuando se hizo la Constitución en 1853, se había pensado en 9 jueces, para que la audiencia vaya viendo cómo se reduce todo esto. Sí. Y después, viendo la experiencia sudamericana, me pareció que 15 era un buen número. Hoy, con 3 miembros, la Corte Suprema Argentina, yo todavía no lo hice el ejercicio, pero creo que va a ser la más chica una de las más chicas del mundo en su integración. No hay una Corte Suprema de esto. ¿Qué significa que no hay? Que a las Cortes Supremas deben ser tratadas las cuestiones esenciales del Estado. Y las cuestiones esenciales del Estado, Pablo y la audiencia, necesitan muchos enfoques, porque no hay un solo enfoque para contemplar. Está el enfoque de las inserciones sociales, de las inserciones políticas, de las inserciones biológicas, en fin, son un montón de cuestiones. Y 3 es un número, pero casi ridículo, diría. Y esta acordada está para anticiparse, a decir, bueno, ¿cómo vamos a funcionar ahora a partir de que vamos a hacer 3? Presumiéndose que la Corte viene votando bastante en disidencia y hay un juez que no viene integrando a la mayoría. Claro. Hay que agregar, no es un dato menor, ya insisto, para la mirada política, que Ricardo Lorenzetti, que habría sido quien le sugirió al gobierno de Javier Milei los nombres propios para la ampliación de la Corte, votó en disidencia. Por eso decíamos, se apura la Corte en sacar acordadas antes de que se quede con 3. Te cambio brevemente. Claro. Sí, dale, Raúl, lo que quieras. No, lo que te decía es que este mecanismo que se ha establecido, que es larguísimo, es absolutamente inédito en la historia de la Corte, y más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con lo que dijo la mayoría o la minoría, porque uno de los jueces votó en disidencia con esta acordada, dice, yo no estoy de acuerdo con que se adopte este procedimiento. Entonces, va a ser realmente difícil que la Corte Suprema funcione razonablemente bien a partir de febrero, y cuando digo difícil no es una crítica al tribunal, sino que es una aspiración de todas las argentinas y de todos los argentinos de tener una Corte Suprema que funcione idónea y adecuadamente. Pienso yo, lo cual muestra también el momento de la política, ¿no? La atomización de la política que no logra encontrar consensos
o que tiene consensos muy inestables y que no logra, normalizar una situación que, como bien decís, y más allá de tener el conocimiento jurídico, ¿no? 3 miembros de una corte, me llama mucho la atención. A ver, Gustavo, quiero hacerte otras preguntas. Decíamos, la Corte evidentemente está apurada, sacó decisiones en las últimas semanas muy sensibles, por ejemplo, respecto de situaciones procesales de Cristina Fernández de Kirchner. Tomó también otro conjunto de decisiones y también hoy, toma una decisión respecto de la reelección indefinida en Formosa. Declara inconstitucional el artículo 132 de la Constitución Provincial, que dice choca con la Constitución Nacional y que establece efectivamente la reelección indefinida. Dice que fomenta la personalización del poder, que debilita el sistema de frenos y contrapesos, que le da ventajas inadecuadas en contiendas electorales. Y dice algo más, dice, no somos nosotros en la Corte quienes tenemos que decir, una pregunta obvia que sale después de este fallo, ¿y cuántos son los mandatos consecutivos que puede tener un gobernador eventualmente como para que no se generen esas ventajas? Bueno, dice, no lo tenemos que definir nosotros, lo tiene que definir cada provincia. Te quiero hacer 2 preguntas en concreto sobre esto, más lo que vos tengas para decirnos. Estamos charlando con Raúl Gustavo Ferreira, abogado especializado en temas constitucionales, profesor del Derecho Constitucional en la UBA. Primero, si la Corte dice eso, ¿cuál es el número de reelecciones que eventualmente le parecería bien a una democracia que le parecería razonable para no ejercer esas ventajas? Y la segunda pregunta, me preocupa eventualmente que cada vez que haya algo que institucionalmente no guste y se recurra a la Corte, que la Corte tenga en definitiva la capacidad y el poder de tomar decisiones respecto de qué forma tiene nuestra república. Te dejo esas preguntas. Bien, voy a empezar por la primera. Cuando vos decís 1, 2, 3 o 4 cantidad de reelecciones, vos estás adoptando un modelo plural o multi. Acá lo que tenés que hacer para mí en materia de reelecciones es adoptar el sistema binario, que es el que tiene México y Colombia. El presidente terminó la presidencia y se va a la casa. No hay posibilidad. Porque después decir 1, 2, 3 o 4 es lo que le parece a cada uno. O sea, a mí me puede parecer 2, que es mucho, a vos te puede parecer 3, a Restivo le puede parecer 4. O sea, en fin. Entonces a mí me parece que en materia de reelecciones el sistema, el mejor, el mejor de todos es el de México de 1917, que es lo único inalterado en México, porque la Constitución la han cambiado prácticamente todas en más de 100 años, pero acá dicen, Andrés Manuel, el otro día yo pregunté, yo estuve en México en un Congreso Mundial de Derecho Constitucional y dije, ¿dónde está Andrés Manuel? En su finca, en Chiapas. Terminó y se fue a Chiapas. Claro, ustedes me podrán decir y la audiencia va a decir, claro, yo no creo que se haya jubilado. No se jubiló, pero no tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la República. Tengo miradas sobre eso. En general, los procesos nacionales, populares, progresistas, que dan peleas contra poderes establecidos muy bravos, suelen necesitar otro tipo de tiempo, dependen de otros liderazgos que no se consiguen de un día para otro, pero no importa, dejo el matiz y solamente para abrir un debate que no es el que estamos ahora. Y la segunda parte de tu pregunta es, no debe ser la Corte Suprema la que debe decir cómo debe componerse, desarrollarse, elegirse y repetirse eventualmente los escenarios políticos, porque de acuerdo a lo que, no solamente en esta sentencia, sino en todas las sentencias de la Corte que se vienen refiriendo a esta cuestión de los mecanismos reelectorales en las provincias, la Corte viene diciendo, además, cada uno de los jueces de la Corte debe tener inspectores en su propio pecho, debe tener cuánto le parece mucho. Entonces, como yo te vuelvo a repetir, claro, como a mí esto es 2, o sea, asumo el argumento tuyo, me parece interesante, pero lo único que podemos discutir, para mí, es reelección sí, reelección no. Claro. Porque cuando empezás a decir 2, 3, bueno, qué sé yo, a cada uno le puede parecer lo que le puede parecer, es como la propia vida. Claro. Lo que pasa es que si vos adaptás el sistema binario, me parece mucho más tranquilizador. Bien, entiendo. Raúl, gracias. ¿Cómo te imaginas que, en tu experiencia, si tuvieras que caracterizar el momento del Poder Judicial y de la Corte, en este contexto, que no es un contexto menor, por cierto, ¿no? Respecto a lo social, respecto del resto de los poderes del Estado, de la vida política, ¿cómo lo definirías? Te confieso a ustedes, a la mesa y a la audiencia mi preocupación. La Corte debería estar integrada
como indica la Constitución y como indica la ley, no vamos a tener una Corte integrada, y una Corte que no esté integrada de esa manera, se le va a hacer difícil administrar justicia bien y legalmente, con las propias palabras de la Constitución. Raúl, Más allá de los grandes esfuerzos que puede hacer cada uno de los jueces. Uh-huh. Y esto que estás diciendo no está justificando que se envíe por decreto en comisión a los jueces. No, para nada. Lo que te quiero decir, Pablo, es lo siguiente. Si nosotros tenemos un equipo de 11 y tenemos que ir a jugar el domingo a la mañana, a la final, y vos me llamás por teléfono a la noche y me decís, Gustavo, mirá, somos 7. Nosotros sabemos lo que es un partido de 7 contra 11 en una cancha grande, en una cancha de fútbol. Sí. Bueno, acá está pasando exactamente, o sea, que es más allá de los 4 que no vinieron, Entiendo. o de que no van a venir. Sí. Vos vas a jugar un partido con menor cantidad, y la menor cantidad influye decisivamente en la calidad institucional de la decisión, porque vuelvo a repetir, la Argentina es un país grande, con una democracia bastante óptima en los últimos 40 años, que está funcionando, y resulta absolutamente inexplicable que la Corte no se pueda integrar porque no existan los consensos políticos en el Senado para que eso ocurra. Bien. Raúl Gustavo, siempre es una habitualidad. Estoy más acostumbrado a decirle Gustavo fuera del aire, pero Raúl, gracias por el rato siempre, por las consultas permanentes. Es un gusto escucharte. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Abrazo y buen grande. fin de año y felices fiestas. Lo mismo para vos. Raúl Igualmente. Gustavo Ferreira, charlando con nosotros. Bueno, una corte muy activa, la caracterización de un especialista nos venía bien. 4:55. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM 530.